Romper en esta mañana todo aquello que nos condiciona y abramos nuestro corazón a escuchar la hermosa, la preciosa palabra del Señor. Vamos a invitar al predicador de esta mañana, Diego, y vamos a dar un aplauso a su palabra, la palabra que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros en nuestra vida. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente este domingo. Puede tomar asiento. Y como acabamos de escuchar, hermosa es su palabra. Hermosa es la palabra de Dios. Y hermoso también es estar en su presencia y en su casa. Porque claro, para estar en su casa, para venir a la iglesia, sorteamos muchas cosas durante la semana. Muchas adversidades, muchas dificultades, y vamos venciendo con la ayuda del Señor cada cosa para hoy estar presentes en su casa. Porque es bueno, porque venimos justamente a buscarle su presencia, a escucharle su palabra, que es hermosa, que es preciosa y verdadera. También venimos a ver al hermano, a saludarlo, a darle un abrazo, a contarnos un poquito brevemente de la semana. Por eso somos iglesia. En estos tiempos con un frío realmente importante que estamos teniendo en todo el país. Yo cuando tengo la barba medio larga y el pelo medio largo digo, bienvenidos al Himalaya. Y bueno, es algo así, pero hoy podemos decir, bienvenidos a la casa de Dios. Y qué bueno que nos podemos encontrar en su casa. Y en esto pensaba en estos días, en venir a la casa de Dios. ¿Y saben con qué lo relaciono muchas veces? ¿Vieron cuando nos invitan a comer una casa? ¿Vieron cuando nos invita a un amigo, o cuando nos invita a un familiar o un hermano de la iglesia, nos invita a comer a su casa? Y nosotros respondemos agradecidos porque decimos, qué bueno porque esta persona me está invitando a su casa, está abriendo las puertas de su casa, me está invitando a comer, está disponiendo de su tiempo. El tiempo es valioso para todos, está disponiendo de su tiempo y nosotros agradecemos esa invitación y nos pone contentos porque justamente es algo que también es parte nuestro, es parte cultural, la invitación a la casa a comer. Y muchas veces esa invitación nos pasa que por ahí nos llega un momento de nuestra vida, de nuestra semana, nuestro tiempo complicado, de cansancio, por ahí no con tanto ánimo, por distintas circunstancias de la vida, pero respondemos a esa invitación y decimos, voy amigo, voy familia, voy hermano, esperame que voy a estar ahí. Así nos juntamos a comer y hablamos un rato. Y la mejor parte de esto es cuando estamos retornando de esa cena, de ese almuerzo, de esa invitación. Seguramente a mí me ha pasado muchas veces, y usted también, que decimos, gracias Señor porque vine. Te respondí porque hice el esfuerzo y vine porque realmente lo necesitaba. No me daba cuenta cómo necesitaba estar, compartir la comida. He escuchado una palabra que necesitaba. He salido fortalecido, he salido con ánimo. Tengo una cena porque puede ser cualquier invitación o cualquier lugar que vino cuando sale del lugar y dice, Señor, menos mal que vine. Sí. Menos mal que me hice el tiempo porque tenía que estar, tenía que escuchar, tenía que estar, tenía que compartir. Y hay cosas que me tiraban al no, pero vine. Y era y te agradezco, Señor, por este momento. Amén. Y lo mismo más o menos ocurre en la casa de Dios cuando venimos a la casa de Dios. Sabemos que el dueño de la casa, que en realidad es el dueño de las cosas, y la piedra fundamental es el Señor. O sea que la invitación a la casa de Dios la hace nuestro Señor. Amén. Jesús nos invita a su casa. Eso es maravilloso, porque ya nos está invitando nada más y nada menos que Jesús. También sabemos que la casa de Dios es casa de puertas abiertas, es casa de todo.
Todos están invitados a la casa del Señor. Porque también tenemos la necesidad de venir a la casa del Señor. Venimos a buscar su palabra y venimos a buscar ese renuevo y muchas veces ese refrigerio. No sé el caso en este frío, pero ese refrigerio al alma, no refrigerio de frío del cuerpo, sino ese renuevo. Y necesitamos venir a la casa del Señor venciendo muchas de las adversidades que hablamos. Pero llegamos y estamos juntos aquí en la casa del Señor. Y uno me puede decir, pero yo la verdad vengo hace 30 años, vengo a la iglesia, vengo todos los domingos. Pero ¿saben qué? Que como la misericordia y la gracia y el amor de Dios se renuevan todos los días, la invitación del Señor, la invitación de Jesús se renueva todos los días, se renueva cada domingo, porque todos los domingos, todos los días, toda la semana no son iguales. Entonces esa invitación es renovada domingo tras domingo para que nosotros vengamos a buscar algo nuevo a la casa del Señor. Y una de las múltiples formas de renovación que tiene el Señor para nuestras vidas es el llamamiento. Y aquí es donde quería llegar, a esa palabra, llamamiento. Porque muchas veces hay ciertas palabras de la Biblia que no vemos los cristianos. Mistificamos, le ponemos una mística y le ponemos toda una connotación que por ahí, para el que no va en los caminos o el que no conoce, el que va a preguntar, no sabemos cómo encararle. Y le queremos meter y agregar un montón de cosas a la palabra llamamiento. Y sacando y fuera de lo que es la teología o el peso que tiene la palabra llamamiento dentro de la Biblia, llamamiento es nada más y nada menos que ser llamados y responder a ese llamado. Nada más simple. Si lo queremos poner en algo cotidiano, vieron cuando estamos en un consultorio y le dicen aguarde que lo van a llamar por su apellido, nombre, apellido, acá, bueno, eso es ser llamado y responder a un llamamiento. Eso es si lo queremos poner en algo cotidiano. Y el Señor pronuncia el llamamiento en nuestras vidas. Pero vamos a sacarle justamente esa mística, esa cosa que a veces le queremos meter los cristianos en cuanto al llamamiento. ¿Por qué? Porque ya digo, siempre nos vamos a encontrar con gente que quiere conocer de la palabra, quiere conocer del Señor. Y nosotros tenemos que ser justamente lo más simple y lo más verdadero, como es la palabra. Y sabemos, ahora sí, vamos al peso de la palabra de llamamiento. ¿Qué significa el llamamiento en la palabra de Dios? Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios pronunciaba ese llamamiento a distintas personas, a escogidos. El Señor escogía a distintas personas, el Señor llamaba a distintas personas para que esas personas respondan a ese llamamiento y cumplan la voluntad y el propósito de Dios en la tierra. Pasó con Abraham, pasó con Jacob, pasó con Moisés, pasó con Samuel, pasó con todos los profetas. Eso es el llamamiento y eso era el llamamiento en el Antiguo Testamento. El Señor llamaba, la persona respondía para hacer su voluntad y propósito en la tierra, para la gloria del Señor. Amén. Pero también es cierto que cuando Jesús llegó, lo nuevo de Dios para nuestras vidas, Jesús renovó justamente ese llamamiento. Y ese llamamiento es para todos. Era y es para todos. Y aquí sí los invito, hermanos, a abrir su Biblia en Mateo 9:9. Mateo 9:9. Bien redondito como la palabra de Dios. Y justamente este pasaje se llama Llamamiento de Mateo. ¿Y qué nos dice este pasaje? Este pasaje
nos certifica, nos da la veracidad que el llamamiento de Jesús fue y es para todos. Mateo 9:9. Y así dice la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice justamente este pasaje bíblico tan conocido? Que nadie puede venir a contradecirnos o a decirnos que el llamado de Jesús no fue para todos. Nadie puede decir: no, porque Jesús llama a algunos, a otros no. No, este pasaje confirma la palabra de Dios, dice que Jesús llamó a todos. Otra cosa que nos dice este pasaje es que justamente Jesús en ese llamado no hacía acepción de personas, porque sabemos que en el ministerio de Jesús había una particularidad. Jesús no hacía las cosas porque sí. Todo lo que hizo Jesús, todo el ministerio, todo lo que enseñó a Jesús tenía un propósito. Jesús no es que iba y con los discípulos y bueno, vamos allá, no, mañana vamos para acá, mañana cruzamos el río. No, todo tenía un propósito. Por eso Jesús fue y se acercó a estos publicanos. ¿Y quién eran los publicanos? Los publicanos eran judíos, pero que cobraban tributo, o sea, cobraban impuestos para los romanos, para el imperio romano. Recordamos que el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano. Así que eran los publicanos. Yo siempre digo dos cosas. Los fariseos, la gente le tenía miedo porque el fariseo siempre andaba con la ley bajo el brazo, señalando, y había como un temor. Ahora, a los publicanos los odiaban con todo el corazón, los despreciaban, no los querían ni la madre a los publicanos. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros llamamos ahora los vendepatria. Porque eran judíos, pero estaban cobrando impuestos para los romanos. Y encima tenían ciertas artimañas. ¿Qué artimañas tenían? Cobraban un dinerillo de más, digamos, y se lo quedaban para su bolsillo. Por eso también era gente que se había enriquecido a costa de su mismo pueblo. Así que no los quería nadie. Eran realmente despreciados. Y ahí fue el Señor Jesús, con los publicanos y con los pecadores. ¿Y a qué los llamó Jesús? ¿Y a qué nos llamó Jesús? Al arrepentimiento. A una vida nueva. A una vida nueva que podemos tener con el Señor. Jesús les fue a contar y nos vino a contar a nosotros, porque todos éramos pecadores, que con Él podíamos tener una vida nueva. No solo una vida eterna, sino una vida nueva, una vida llena de su plenitud, de su presencia. Y esto es lo que pasaba. Y también este pasaje nos dice, como también se dice ahora buenamente, que nosotros no nos podemos convertir en porteros del reino y decir: no, a este llamó, porque tendríamos y estaríamos entrando en una actitud fariseica, como la que tenían acá, que preguntaron: ¿con esto se junta? También podemos ver que no es que Jesús se juntaba con pecadores y era un pecador más.
O Jesús vieron que los fariseos decían, no, se junta con los borrachos, los glotones, y le decían, no, Jesús tenía glotonería, Jesús también era borracho. No, todo lo contrario, porque el Señor se juntaba con ellos y se junta con nosotros para convencernos de pecado. No a la inversa. Y eso es lo que nosotros también tenemos que ver. Y yo con esto no me siento, con esto me junto. No, juntate y contale las nuevas buenas. Si vos te juntás con gente incrédula, gente que está en pecado, y vos te unís a ellos, tenés el pecado, perdiste. Pero si uno se sienta a la mesa con el propósito de hablarles sobre Jesús, ahí está el propósito. Eso es lo que hacía Jesús. Eso es lo que nos dice este pasaje. Eso es lo que nos relata. Él estaba con publicanos y él estaba con pecadores. Lo más bajo. Después venían los enfermos, los leprosos. Con todos esos se juntaba el Señor para contarles las buenas nuevas y para contarles que con Él podían tener fuente de agua viva, vida eterna, y sobre todo que por su gracia y por su amor teníamos arrepentimiento. Y ese es el primer llamamiento que hizo Jesús, el llamamiento al arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Que el llamamiento que Dios hacía en el Antiguo Testamento para los dones ministeriales no está más. Claro que está. Y ese es otro llamamiento que existe en el cuerpo de Cristo. Porque aquí, si quiero búsquelo en la Biblia, pero yo lo tengo marcado, en Efesios 4:11, ¿qué dice Efesios 4:11? Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tenemos un primer llamamiento de Cristo, es al arrepentimiento, al estar en su camino. Pero también sigue firme ese llamamiento a todas las personas que tengan dentro de su corazón ese servicio de pastor, de maestro, de profeta, de evangelista. Y eso nosotros no lo podemos cortar. ¿Vieron que nosotros déjalo ser? Bueno, déjalo ser. Nosotros no podemos cortar ese don dado a las personas. Y si una persona desea en su corazón y responde a ese llamamiento, ahí está, porque eso es para edificación del cuerpo de Cristo. Así que fíjense cómo se conjugan dos llamamientos. El llamamiento que respondemos nosotros todos al arrepentimiento, al estar con el Señor. Y este segundo llamamiento a estos dones ministeriales que también son dados por el Señor. Ahora, si nosotros, porque siempre escuchamos esta parte, pero si yo escuchamos esto y me quedo con esto, y yo digo, bueno, yo no soy ni pastor, ni maestro, ni apóstol, ¿dónde estoy en el reino? O sea, ¿en qué cuadro? ¿En dónde estoy en la película? Porque yo no estoy en esto entonces. ¿Fui llamado, no fui llamado? O poneme un hermano, ¿qué está haciendo hermano? No, estoy esperando el llamamiento del Señor. No, el Señor ya nos llamó. Amén. Ya nos llamó a todos. No espere porque el Señor ya nos llamó. Lo que quiere decir que fuera de estos dones y de estos llamamientos particulares a los que una persona puede responder porque lo tiene en su ser, en su corazón, y como ya digo, nadie puede cortar. Existen otros dones, existen otros llamamientos. Uno puede decir, yo la verdad que soy medio parco de palabras, soy medio corto, pero doy unos abrazos que llegan al alma. Están respondiendo al llamamiento. Amén. Gloria a Dios. Yo, la verdad que soy parco para palabra, sé el instrumento, no tengo uña de guitarrero, pero mi autito vengo y cargo a los
los hermanos, voy trayendo a los hermanos para que vengan a toda la iglesia. Estás respondiendo al llamamiento. Yo tengo mi casa y si viene un hermano, cuando viene alguien de afuera, lo recibo en mi casa, se puede quedar en mi casa. Ese hermano, esa persona que viene de visita para que venga a la iglesia, yo abro las puertas de mi casa. Estás respondiendo al llamamiento, hermano. Eso también es responder al llamamiento. Y eso también, como hablamos la otra vez, una cuestión de actitud y una cuestión de servicio. Todos estamos adentro del llamamiento del Señor. Todos. Todos somos parte de esto. Nadie se puede quedar afuera, porque el Señor, repito, nos llamó a todos. Cuando alguien le pregunte sobre el llamamiento, simplemente diga, el llamamiento es ser llamado y responder al llamado. ¿Y para qué nos llama el Señor? Primeramente para arrepentimiento, para estar con Él, para renovarnos, para cambiar nuestra vida, para salir de la esclavitud, del pecado, en todo sentido, y tener una buena vida, y una linda vida con el Señor. Y después nos vuelve a llamar, porque hay llamamientos que una vez que conocemos al Señor, en nuestro ser empieza, y en nuestro espíritu, gracias al Espíritu Santo, empiezan a crecer cosas que no sabíamos que teníamos, que son los dones dados para el Señor a todos. A todos el Señor nos ha dado dones. Al Señor, a cada uno le ha dado su gracia, cada uno tiene su personalidad, porque también hablamos, el Señor no corta nuestra impronta, nuestra personalidad, nuestra gracia. El Señor a todo eso lo llena de sus dones para que nosotros podamos estar en el ministerio. Desde el lugar que nos toque, hermano, desde el lugar que nos toque. No nos preocupemos si no tocamos música, si no somos pastores, si no somos evangelistas, si no somos profetas. Usted está cumpliendo y está respondiendo a ese llamado de amor que el Señor nos hizo. Ya le digo, con el vehículo, en su casa, trayendo a los hermanos, con un abrazo, con una palabra, con el servicio, cuando viene a arreglar la iglesia, con una limpieza, el servicio de limpieza. Usted y todos y nosotros estamos respondiendo a ese llamamiento del Señor. Así que espero que esta palabra les haya sido de bendición. Saben que con los jóvenes justamente estamos leyendo muchos libros de la Biblia y justamente estamos leyendo y conociendo la palabra del Señor. Desmitificamos, sacamos esa mística que a veces queremos generar con la palabra y la hablamos de manera simple, de manera verdadera y de manera cotidiana. Porque así es la palabra de Dios. Todos tenemos que tener y todos tenemos que estar preparados para que cuando alguien que quiere conocer o tiene una duda, porque siempre vamos a un lugar, y yo les puedo asegurar que usted va a un lugar y empieza a hablar un poquito, nadie le quiere preguntar. Nadie le va a preguntar. Y le va a preguntar estas cosas, porque son las cosas más, son las cosas cuando uno tiene los primeros caminos que más se escucha. Llamamiento, bautismo, y uno va a escuchar. Tenemos que ser simples, tenemos que hablar desde el corazón, tenemos que ser verdaderos y sacarle toda esta mística, que la verdad que la palabra de Dios no la tiene. Y que respondamos y que siempre sigamos respondiendo a ese llamado. El llamado lo respondemos y el llamado también se renueva. Es continuo. No es algo que hice allá, hace 20 años respondí allá. No, el llamado es todos los días. El llamado es todos los fines de semana. El llamado es cada culto. El llamado es en cada cosa que hago con todo el amor para el Señor. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga, que nos mantengamos firmes en este llamamiento, que nos mantengamos firmes en su palabra y en venir y en juntarnos y en estar juntos como comunidad. A pesar de todas esas adversidades y momentos por los cuales estamos pasando, el Señor está por sobre todas las cosas. Que Dios nos bendiga grandemente.